Bueno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya le decía yo, que aseguró que no habrá incremento en la tarifa de uso del aeropuerto, el famoso TUA, como señaló el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, aunque indicó los concesionarios de aeropuerto son los que pagarán más. Eso es lo que planteó. A ver, una destacada especialista en transporte aéreo es Rosario Avilés, del transporte aéreo y de la industria aeronáutica, y le hemos pedido que nos hable de esto y de qué se trata exactamente. Querida Rosario, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entramos de nuevo en el terreno de se los dije. Sí, me encanta. Ya no sé en qué temporada vamos. Claro, está buena esa. A ver, ¿no lo aumentan ahora para aumentarlo mañana o todo se va a ir directamente a los aeropuertos para que los aeropuertos son los que asuman un gasto que parece inevitable? Bueno, mira, algo que es importante comentar aquí es que son yo los pondría en dos distintos grupos. Uno son los grupos aeroportuarios, que son privados, que como sabes, pues tienen, es el grupo Azur, que está en el sureste, Ah, cuya principal terminal es Cancún. Luego está el grupo aeroportuario del Pacífico, donde Guadalajara y Tijuana son sus principales aeropuertos. Y está el grupo, el OMA, que es el centro norte, donde Monterrey pues, es la cabeza. Ellos en total tienen 34 terminales entre todos. Uno tiene 13, otro tiene 10, otro tiene 11, me parece. Sí, así. Y entonces ellos, digamos que han hecho obras de infraestructura importantes. Por ejemplo, Monterrey, pues recientemente inauguraron su segunda terminal. Cancún ha ido creciendo, han ido haciendo infraestructura. También en Guadalajara se han hecho cosas. En Vallarta se está inaugurando una segunda terminal. O sea, todo eso, digamos, son gastos que hacen los grupos aeroportuarios y que obviamente van de acuerdo a sus títulos de concesión de 1998, van aparejados al incremento en la tarifa de uso aeroportuario. Eso está negociado desde entonces, pero claro, la autorización tiene que provenir de parte del gobierno. Lo que no se está diciendo es que el año pasado se incrementó la contraprestación que estos grupos tienen que darle al gobierno federal, porque pues de pronto voltearon y dijeron, ¿dónde hay dinero? ajá. Encontraron ahí, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente, o sea, sí son infraestructuras que dejan dinero. Lo que se usa para hacer la infraestructura es en la tarifa de uso de aeropuertos, pero hay otra parte que son los servicios no aéreos, no aeroportuarios, como son las tiendas, los restaurantes, etcétera. Y ahí es donde está la ganancia de los grupos aeroportuarios. Entonces ahí fue donde el gobierno federal encontró una beta y incrementó en su momento, eso fue el año pasado, la contraprestación que estos grupos deben pagarles. Por otro lado, las aerolíneas pues se han quejado de que suben la tarifa de uso de aeropuertos y eso encarece los boletos de avión, porque efectivamente tú pagas una tarifa X, ¿no? Y se le adiciona la TUA, y esto hace, muchas veces la TUA es más grande que el costo del boleto. Entonces, obviamente, pues eso encarece los boletos de avión. Hubo una reunión recientemente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional con las autoridades, con la subsecretaria de Transporte, que es Tania Carro Toledo. Uh-huh. Tiene pues menos de un mes en En el el cargo. cargo. Uh-huh. Fueron las aerolíneas, la YATA, estuvieron platicando, y algo que dice la YATA que creo que es bastante atendible y es lógica, es que los incrementos en la TUA tendrían que hacerse de una manera consensada, ¿no? Que trabajen juntos, que digan, a ver, viene un aumento por estas y estas y estas razones, y haya un acuerdo general.
Esto fue hace poquito, entonces efectivamente se pidió un incremento y están en ese tema. Ahora, la otra parte de la ecuación es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque, como recordarás, en el año 2018 se canceló, a fines del 2018, se canceló el aeropuerto de Texcoco, para cuya construcción se había hecho una colocación de bonos en el extranjero. Fueron 6,000 millones de dólares que estaban atados a la tarifa de uso de aeropuertos. O sea, el esquema financiero se hizo a través de un fideicomiso. Toda la TUA entra en ese fideicomiso y se va a pagar estos bonos que están pactados hasta el 2047. Y estamos hablando de 420 millones de dólares anuales. Lo que pasó es que, claro, cuando tú tienes 50, 53 millones de pasajeros, la TUA te alcanza muy bien, era lo que estaba pasando antes, y obviamente en la manera en que crece la cantidad de pasajeros, que era lo que se había planeado para Texcoco, era más fácil hacerle frente a estas obligaciones. Pero en primer lugar se canceló Texcoco. Cuando hacen la renegociación, en el convenio original había una parte para mantenimiento del aeropuerto y lo demás era para pagar los bonos, pero cuando se hace la renegociación, esa cláusula la quitan. Entonces toda la TUA se va a pagar los bonos y luego viene la limitación de slots. Técnicamente, el aeropuerto de la Ciudad de México puede recibir 61 operaciones por hora. Eso es lo que, de acuerdo a los parámetros de la Organización de Aviación Civil Internacional, está, digamos, es lo razonable. Pero con ganas de que funcionara la IFA, el sexenio pasado se fue limitando la cantidad de slots, que son los horarios de despegue, aterrizaje, etc. Y de 61 primero pasamos a 52 y luego a 43. Además así de un año para otro. Sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente, pues cada vez hay menos TUAs, ¿no? Porque si antes había 61 operaciones por hora y ahora hay 43, hay un 30% menos de operaciones y por lo tanto, pues la TUA es menor. Entonces, como ese dinero de todas maneras se tiene que ir al pago de los bonos, obviamente, pues ya tienen una serie de problemas porque no le alcanza al aeropuerto, ¿no? O sea, tiene que pagar eso y además tiene que hacerle frente pues a gastos de mantenimiento y de una serie de cosas que se tienen que hacer en el aeropuerto. Entonces, obviamente, pues la manera más sencilla de solucionar el tema es aumentar el TUA. monto de la TUA, exacto. Entonces ahí es donde está la discusión. La verdad es que sí, esta reunión tuvo sus efectos, por eso es que hoy Claudia Sheinbaum dice eso. Hay un poco como de, a ver, espérenme, déjenme ver, pero no va a haber aumento. Oye, Rosario, ¿no va a ser inevitable que acaben aumentando el TUA en el corto plazo? Pregunto. Yo creo que van a tener que reestructurar el esquema, porque obviamente antes del año pasado hubo este acuerdo de incrementar la contraprestación y eso obviamente le resta ingresos y le resta liquidez a los grupos aeroportuarios para hacer frente a las inversiones que están haciendo, ¿no? Sobre todo ahorita están muy obligados a hacer cosas con los criterios ESG, o sea, empezar a meter criterios de ecología. Para darte un ejemplo, los vehículos que circulan en los aeropuertos a nivel mundial ya son eléctricos. Entonces esto implica pues un recambio, ¿no? De lo que se venía haciendo, ¿no? Anteriormente. Ese es uno de las muchas cosas que hay que hacer. Entonces ese esquema que se cambió el año pasado para tener más dinero que se le diera a la administración,
pues está haciendo hoy, tiene hoy sus estragos porque pues, no les está alcanzando. Entonces tienen que volver a analizar todo el esquema para que pues necesitan más dinero, entonces ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿No? Yo creo que se van a tener que sentar todos, analizar el esquema y ver cuál va a ser, de dónde van a sacar ese dinero. Ese es el tema. Oye, para cerrar, se ha dicho pomposamente estos días que se va a reestructurar, rehacer, reorganizar, no sé cuál sea la palabra, el aeropuerto de la Ciudad de México con motivo del Mundial de 2026. Así es. ¿Qué se le puede hacer además de pintarlo? Bueno, hay varias cosas que hacer. Mira, lo que sucede con el aeropuerto de la Ciudad de México es que es una infraestructura pues ya muy viejita. Sí, viejita, sí, claro. Así es. Y claro, pues por eso se estaba haciendo otro, uno más moderno. Y la idea era esa, o sea, la verdad es que sí estaba calculado como para que en este año ya no estuviera en operación. Entonces, una de las ideas es hacer una Terminal 3 que básicamente estaría utilizando la infraestructura que supuestamente ya no se utilizaría. Digo supuestamente porque estamos hablando del hangar presidencial. Claro. Que ya no hay avión presidencial, pero no sé qué va a pasar este sexenio. Otra parte es, por ejemplo, el hangar de la Guardia Nacional. Claro. Que debería estar, digo, ya que está el AIFA, que lo está manejando la Fuerza Aérea, siendo la Guardia Nacional ya un apéndice de las Fuerzas Armadas, debería mudarse a la AIFA, ¿no? Eso sería lo lógico. Y los hangares que dejaron algunas aerolíneas como Aeromar, que dejó de operar, Aviaxa, que también dejó de operar. Hay un área ahí como bastante amplia donde efectivamente se podría hacer una Terminal 3 para desahogar las otras terminales, sobre todo la Terminal 1, que pues estamos hablando de los 60, 70 y eran mucho más pequeñas las salas, entonces sí se necesitaría tener salas más grandes, más amplias y a lo mejor temporalmente mudar ciertas operaciones en lo que se incremente el espacio de tierra del lado de la Terminal 1, ¿no? Eso es, digamos que sería lo lógico. Bueno. Ojalá que lo pudieran hacer. Oye, para cerrar, muy bien breve, ¿el AIFA sigue en lo mismo de la última vez que platicamos? Más o menos, ha habido algunas operaciones, digamos, ha ido creciendo naturalmente como era de esperarse, porque el problema es que se quiso que incrementara por decreto y así no son las cosas en la aviación. Es un lugar, una infraestructura que en ese lugar pues tiene un tráfico regional que es pues tiende a crecer naturalmente, ¿no? El problema es que cuando lo quieren hacer a fuerzas, pues no se da. Pero, vaya, no puede crecer mucho más, tiene 14 posiciones de contacto. Y ya. ¿No? Cuando aquí tenemos 99. Sí. Entonces, no hay manera de compensar eso si no se hiciera otra terminal. Que por otro lado, pues tampoco la pueden hacer si no hay suficientes operaciones como para justificarlo. Entonces, yo creo que tendrían que dejar que la IFA crezca de manera orgánica, natural, para que... Exacto. Sí. Oye, entonces, a ver, para cerrar, ¿debimos haber construido el aeropuerto de Texcoco? Mira, si lo vemos como la solución que en su momento se decidió para tener un hub, que es un hub, es un centro de concentración y distribución de aeronaves, digamos que fue la decisión que se tomó finalmente. Había otras alternativas que quizás hubieran sido mejores, como era Tizayuca, pero bueno, eso ya no se hizo. Ya encarrerados en la carrera del despegue de Texcoco, yo creo que fue un error cancelarlo ya en ese momento. Bueno. Desgraciadamente, pues así fue. Bueno. Ya veremos el siguiente capítulo de Se los dije, querida Rosario. Te mando un abrazo, gracias. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Igualmente tú, Hasta gracias. Luego. Gracias.